Deseamos continuar con las epístolas paulinas, especialmente con la última sección, las cuales fueron escritas poco antes de que el apóstol Pablo fuera ejecutado durante el periodo de su segundo encarcelamiento. Vamos ahora con la primera epístola a Timoteo, escrita aproximadamente en el año 64. Hechos de los Apóstoles nos hace una presentación muy interesante acerca de Timoteo y nos dice lo siguiente. Hechos de los Apóstoles, página 151. Entre los que se convirtieron en Listra y que fueron testigos oculares de los sufrimientos de Pablo, se contaba uno que había de llegar a ser más tarde un obrero eminente de Cristo, quien había de participar con el apóstol en las pruebas y los goces del servicio de avanzada en campos difíciles. Era un joven llamado Timoteo. Cuando Pablo fue arrastrado fuera de la ciudad, este joven discípulo se hallaba entre aquellos que se quedaron al lado de su cuerpo aparentemente sin vida, que le vieron levantarse magullado y cubierto de sangre, pero con alabanzas en los labios, porque se le había permitido sufrir por Cristo. Ese fue el primer encuentro de Timoteo con el apóstol Pablo, siendo aún muy joven. Sabemos que él era el fruto de un matrimonio mixto entre madre judía y padre griego. Fue educado fundamentalmente en las verdades judías por parte de su madre y su abuela, y en ese sentido fue un fiel seguidor de la verdad, aceptando después también el cristianismo cuando estuvo en contacto con él a través de Pablo. Y por esa razón, Hechos de los Apóstoles 167 nos habla algo más acerca de Timoteo, y dice así: Pablo vio a Timoteo fiel, firme y sincero, y le escogió como compañero de labor y de viaje. Las que habían enseñado a Timoteo en su infancia fueron recompensadas viendo al hijo de su cuidado unido en estrecho compañerismo con el gran apóstol. Timoteo era solo un joven cuando fue escogido por Dios como maestro, pero sus principios habían sido tan bien establecidos por su primera educación que era digno del puesto de ayudante de Pablo. Y aunque joven, llevó sus responsabilidades con mansedumbre cristiana. Les recomiendo que estudien con algo más de detalle la biografía de Timoteo, que es muy interesante. Por causa del tiempo, lamentablemente, no podemos hacerlo, pero sí deseamos presentar la estructura general de esta primera carta que el apóstol Pablo, unido afectivamente muy profundamente con Timoteo, le escribe. Como siempre, la primera sección es la del saludo y los recuerdos. La segunda sección, que cubre parte del capítulo 1, son los enfrentamientos de doctrinas cerradas. Por lo que entendemos de la epístola, Timoteo era un joven apacible, tranquilo, altamente espiritual, pero no tan combativo como por ejemplo lo era Pablo en su carácter. Por lo cual él insta en esta epístola a Timoteo para que en forma más intensa enfrente y elimine las influencias de doctrinas erróneas que se estaban introduciendo en la iglesia. Una tercera sección, que es la relacionada al culto cristiano, las modalidades correctas de presentar el servicio a Dios y las relaciones en general entre hermanos y en la iglesia, lo encontramos en el capítulo 2, básicamente, y estas son altamente instructivas. La cuarta sección analiza los requisitos de dirigentes, en la primera parte del capítulo 3. Y este contenido hace que este grupo especiales de epístolas, es decir, la primera, la segunda de Timoteo y la de Tito, se categoricen generalmente bajo epístolas pastorales.
por el hecho de que no es tanto la temática doctrinal como tal, aunque sí se menciona el tema central de la epístola, como lo sería en las epístolas anteriores que hemos considerado, sino que se refiere mucho más a cuestiones de administración, establecimiento de las iglesias, defensa de la verdad, estrategias de defensa de la verdad, así como también los requisitos de los dirigentes y la modalidad de establecer y promocionar una vida saludable en las iglesias. Así pues, primera, segunda de Timoteo y Tito corresponden a esa subsección dentro de las epístolas paulinas denominadas epístolas pastorales, precisamente por el contenido que estamos analizando. Una quinta sección trata en la segunda sección del capítulo 3 y incluye el capítulo 4, la importancia del mensaje cristiano y las diversas modalidades de falsificación que se estaban introduciendo, sean estas por influencias del estoicismo o influencias del agnosticismo o del epicurismo. Es decir, había la tendencia introduciéndose en el cristianismo de dejarse llevar por las pasiones, por los impulsos, porque lo que importa es únicamente la espiritualidad. Esa es una tendencia que lo veíamos, por ejemplo, en los Corintios. La otra sección era la de plantear únicamente las acciones como elementos determinantes en la salvación, lo cual encontramos también en los Gálatas. También la tendencia a considerar, es un matiz del segundo que acabamos de mencionar, las costumbres judaizantes como una inserción o una adición a los mensajes evangélicos que se estaban dando. Así que todas estas corrientes de gran potencia y que producían gran inestabilidad en esta primera iglesia apostólica, están en mayor o menor medida presentados en esta epístola, y se recomienda a Timoteo que, a pesar de su juventud, él no se sienta como incapaz de poder enfrentar, sino todo lo contrario, debe hacerlo y debe proceder a eliminar esas influencias negativas sobre la iglesia. Así que la administración de la iglesia, los requisitos de los dirigentes, la dinámica general de los cultos y el comportamiento en general también de los miembros conforman esta epístola. Además de ese contacto tan humano, tan afectivo y tan preocupante de Pablo por un joven que él amaba como a su propio hijo y que necesitaba algo más de impulso, aunque él era fiel y perseverante. Y eso es lo que Pablo intenta. Sabía que ya no tenía mucho tiempo más. Timoteo y Tito eran jóvenes ministros que se habían insertado en la labor ministerial, básicamente por iniciativa del apóstol Pablo, y por esa razón tenía una preocupación especial por ellos, y se han convertido estas epístolas en un modelo de doctrina pastoral. Consideremos por un momento cuál era el contexto exacto cuando Pablo escribió a Timoteo. Ya habíamos mencionado que Pablo estaba en prisión por segunda vez. En esta segunda ocasión no disfrutó de los privilegios de la primera y ya había tenido 2 enfrentaciones con Nerón, y en esta segunda lamentablemente los poderes de mal triunfaron sobre Nerón, y la sentencia que después se daría en la segunda epístola a Timoteo lo llevaría poco después a la muerte. Pero leamos en primer lugar el contexto de esta primera epístola a Timoteo. Esta carta fue escrita a Timoteo, el primer obispo de la iglesia de Éfeso, después de que Pablo compareció ante Nerón por segunda vez para que diera testimonio con su vida de la fe que profesaba.
Al registrar este relato de las pruebas que pasó entre hombres que se habían apartado de la fe, Pablo habla palabras que debieran reanimar nuestro corazón cuando pasemos por el mismo terreno. Pablo era altamente positivo e intentaba siempre obtener una enseñanza de las situaciones inclusive más adversas, y también lo hace aquí. A pesar de que menciona cómo colaboradores que lo habían asistido en este momento lo abandonaron y se apartaron de la fe, incluye un mensaje importante que es para nosotros también hoy, en nuestro tiempo, cuando se produzcan bajas en la iglesia, cuando personas que no imaginábamos pierdan la fe. Esta es una carta especial. Pablo casi había terminado su carrera y desea que Timoteo ocupe su lugar, protegiendo a las iglesias de las fábulas y herejías con las cuales Satanás y sus instrumentos se esforzarían por apartarlas de la verdad. Pablo lo exhorta a que se aparte de los asuntos de este mundo y de complicaciones que le impedirían entregarse plenamente a la obra de Dios. Debe sufrir con alegría la oposición, los reproches y las persecuciones a las que lo expondrán su fidelidad. Debe ser plenamente leal a su ministerio, utilizando cada medio de hacer el bien a sus prójimos. Nos damos cuenta que Pablo sabía que le quedaba poco tiempo y deseaba confirmar a este ministro del Evangelio en la fidelidad a su deber. Pasemos ahora a la epístola de Tito. No hacemos inmediatamente la segunda de Timoteo, porque entre la primera y la segunda es cuando el apóstol escribió la de Tito. Y esta epístola fue dirigida a Tito cuando él se encontraba como encargado de la obra en la isla de Creta. Es una isla griega en el mar Mediterráneo. De Tito tenemos menos información de la que disponíamos en el caso de Timoteo. Encontramos varias referencias, aunque muy escuetas, muy breves, acerca de Tito en los Hechos. La primera alusión en las epístolas la encontramos en Gálatas, porque en los libros de Hechos no se menciona. La primera mención la tenemos en Gálatas, capítulo 2, versículos 1 al 3, y en este lugar es donde Pablo dice que Tito fue con él desde Antioquía al concilio de Jerusalén. Así que estamos enmarcando aquí Hechos 15 ya en relación con Pablo y Tito. Tito también era un converso, pero procedía del paganismo, así que como en el caso de Timoteo también fue circuncidado. Y el objetivo no fue confirmar la necesidad de la circuncisión, sino evitar que en el futuro fuera un tropiezo el hecho de que él no estuviera circuncidado para los judíos que había que evangelizar. También encontramos otra mención de Tito en el momento en que Pablo lo envía a Corinto, en donde tuvo que resolver diversos problemas, y Pablo lo había enviado con ese propósito. La cita la encontramos en 2 de Corintios capítulo 8, versículos 16 al 17, y también en 2 de Corintios capítulo 12, versículos 17 al 18. Además de eso, lo encontramos con la tarea que Pablo le dio de organizar colectas para los santos en Jerusalén. Y al confiarle estas distintas tareas, nos permiten vislumbrar que Pablo lo consideraba un colaborador leal y digno de confianza, y lo llama hermano, y lo llama compañero, y lo llama colaborador, y ya en Tito mismo le llama verdadero hijo en la fe. Y la última mención que tenemos de Tito es ya en 2 de Timoteo, donde una vez más le da otra tarea al apóstol Pablo, otra comisión, y se nos dice que Tito se encontraba en viaje a Dalmacia, que corresponde a la moderna Yugoslavia. Así que nos damos cuenta
que el apóstol Pablo deseaba extender mucho más el Evangelio y Tito fue encargado de esa tarea. Se dice que fue a Dalmacia, parte de la moderna Yugoslavia. En el mapa que pueden ver en pantalla, si se centran en el continente europeo, se darán cuenta de Grecia, y precisamente la isla al sur de Grecia, de la península griega, encuentran la isla de Creta, precisamente donde está colocado el mar Mediterráneo, justamente encima de ese título está la isla de Creta. El tema de la epístola a Tito está muy enmarcada en la situación de las iglesias de la isla de Creta. Fundamentalmente habla de los cristianos cretenses y vemos que nos recuerda un poquito a los tesalonicenses en el sentido de que Pablo exhorta a Tito porque los cretenses deben ser más sobrios, deben ser más castos y deben ser correctos en su forma de vivir. Y vemos un paralelismo con los tesalonicenses. También se menciona el comportamiento de los esclavos. Parece que en Creta había un número importante de esclavos, que era una zona de plantaciones, y se apela a que sean obedientes y también sean honrados. Así que el propósito de seguir una vida ejemplar por el hecho de ser un cristiano y elevar la norma que tenían proveniendo del paganismo, era la línea constante en esta epístola a Tito. Como conclusión de su carta, que es una carta relativamente breve, Pablo le recuerda a Tito que la salvación es a través de Cristo y es una dádiva de la gracia y la misericordia divina. La carta tiene también cuatro secciones fundamentales, siempre es el saludo previo, y básicamente tiene dos secciones nucleares o centrales. La segunda, que es la más extensa, que va desde el capítulo 1, versículo 5 hasta el principio del capítulo 3, y que son instrucciones pastorales. También esta es la razón por la cual ha sido insertada en esta categoría de epístolas pastorales, porque da consejos a los obispos, cómo evitar los falsos maestros, a los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes y a las doncellas, y se instruye a Tito al respecto, cómo preservar en una buena organización, en una buena armonía, la Iglesia, considerando los diversos grupos humanos, no solamente desde su estructura social, sino también por grupos de edad. Y este es un elemento muy significativo en el contexto de la administración de la Iglesia, porque es un elemento básico a considerar los grupos de edad que tenemos dentro de la Iglesia. Y como motivo e impulso de la epístola es la salvación y el carácter cristiano como elementos básicos a promover en el conjunto de la vida religiosa de la Iglesia. Y concluye con una bendición final. Así pues, Tito es una epístola concreta para el caso específico de los cretenses, y nos damos cuenta que era un grupo muy diverso y de condición también diferente, y por esa razón se requería un cuidado y una dirección especial. El Espíritu de Profecía nos comenta al respecto, en Reflejemos a Jesús, página 251, acerca de la epístola a Tito, lo siguiente: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto lo encontramos en Tito 2, versículo 13 y 14. El comentario del Espíritu de Profecía es el siguiente:
Estos versículos enseñan una lección muy diferente de la que se presenta en las palabras de muchos que profesan creer el Evangelio. Se nos exhorta a vivir sobria, justa y piadosamente en este mundo actual y a aguardar la gloriosa aparición del gran Dios y Salvador Jesucristo. De nuevo vemos paralelismos también con la epístola a los tesalonicenses, porque los cretenses también como que se dejaban llevar por las circunstancias, y como el Señor iba a venir pronto, entonces no había necesidad de hacer grandes cosas y esforzarse por sí mismos, y descuidaban sus responsabilidades personales y un desarrollo de carácter equilibrado. Así que el apóstol Pablo enfatiza a Tito que debe enseñarles el desarrollo de las virtudes de un carácter cristiano, en proyección, obviamente, a la salvación y a la venida de Cristo. En Testimonios Selectos, tomo 3, página 158, se nos dice algo más. Pablo ordenó a Tito: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te desprecie. Siempre habrá quienes desprecien al que se atreva a reprender el pecado, pero hay ocasiones en que el reproche debe ser dado. Pablo incitó a Tito a que reprendiese ciertas clases de personas severamente, para que fuesen sanas en la fe. Los hombres y las mujeres que con sus diferentes organizaciones son reunidos como iglesias, tienen peculiaridades y defectos. A medida que estos se desarrollen, requerirán reprensión. Si los que se hallan en posiciones importantes no los reprendiesen nunca ni exhortasen, pronto habría una condición de desmoralización que deshonraría grandemente a Dios. Pero, ¿cómo será dada la reprensión? Dejemos contestar al apóstol: con toda paciencia y doctrina. Los buenos principios deben ser puestos en juego para con la persona que necesita reprensión, pero nunca debe pasarse por alto, con indiferencia, los males que haya entre el pueblo de Dios. Y aquí se facilita un elemento fundamental, que es la ética cristiana, es decir, de qué modo se procede a corregir, a reprender errores, comportamientos o pecados dentro de la iglesia, de miembros de iglesia. Y aquí tenemos dos elementos básicos: paciencia y doctrina. Es decir, debe reprenderse de acuerdo a la verdad, debe probarse el por qué está mal, de acuerdo a la sana doctrina, y con paciencia debe corregirse o aislarse. Y de esa manera el apóstol Pablo lo expone aquí. Así que en ese sentido es un manual de acción cristiana. Pasemos pues a la segunda epístola de Timoteo. Esta es una epístola que generalmente se conoce como el testamento del apóstol Pablo. Esta fue la última epístola que nos queda que él escribió, entre los años 66 y 67, y poco después fue decapitado. Cuando Pablo escribió segunda de Timoteo ya había sido juzgado. Esto lo tenemos claro por el capítulo 4, versículo 17 de esta epístola, pero aún no había sido condenado a muerte, aunque obviamente él pensaba que esa iba a ser la sentencia y que eso va a ocurrir. En esas circunstancias él estaba de nuevo solo, pero le estaba acompañando Lucas, el médico amado, como él le llama, en segunda de Timoteo 4:11. Pablo tenía un gran deseo de ver a Timoteo, y por eso en esta epístola le pide que fuera a verlo antes del invierno y que le trajera su capa y sus libros. No sabemos si Timoteo pudo ir, o si le fue posible ir a Roma antes de que muriera el apóstol. No tenemos información al respecto, pero nos damos cuenta que sí, Pablo tenía un gran deseo de ver de nuevo a Timoteo, y obviamente necesitaba también su capote para el invierno, para mantenerse caliente, ya era un apóstol anciano, y también sus libros. Acerca de Timoteo posteriormente, ya que conocemos más parte, la mayor parte de su vida que conocemos es la que está relacionada con Pablo.
Ahora, después de esta relación directa con Pablo y cuando Pablo fue decapitado y murió como mártir, se nos menciona algo interesante de que posiblemente antes ya también Timoteo había estado preso y había sufrido la cárcel, porque en Hebreos 13:23 se nos habla acerca de esto, pero obviamente fue mucho antes, fue contemporáneo de la situación de Pablo. En Hebreos 13:23 se dice: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Los de Italia os saludan. Así que Pablo ya estaba en Italia y posiblemente antes de su segundo encarcelamiento o entre el primero y el segundo, también Timoteo había estado preso, pero ya había quedado libre. No sabemos cuándo ni dónde estuvo preso, pero bueno, la tradición o los escritos de los padres de la Iglesia, que así se denominan, nos dicen que Timoteo murió también como mártir en el tiempo del emperador Domiciano, aproximadamente entre el año 81 al 96, o el de Trajano, uno de los dos, que fue entre el del 98 y el 117. Así que posiblemente Timoteo también sufrió la muerte como mártir. La estructura de la segunda epístola de Timoteo, que como decíamos es conocida como el Testamento de Pablo, es muy hermosa. Es una epístola llena de ternura hacia Timoteo, un análisis de la vida de Pablo y una certeza de haber hecho lo correcto, de haber elegido al Señor y de tener la seguridad de que el Señor lo aceptaba y que un día estaría con él y que una corona estaba reservada para él. Así que la primera parte, la introducción, que es la primera parte, básicamente el primer capítulo, son exhortaciones personales que Pablo a nivel personal le escribe a Timoteo. La segunda sección, que forma el capítulo 2, es una presentación muy interesante de cuál es el ministro ideal. Sabemos que Timoteo estaba como obispo en Éfeso y ese conjunto de iglesias estaba bajo su responsabilidad. Así que aquí el apóstol Pablo presenta las características del ministro ideal y es muy interesante, lo presenta como un maestro fiel, que presenta la verdad pura, con poder, que es además un buen soldado, que es un atleta vigoroso, que es un diligente labrador y que es un comunicador de la verdad. Y estos ideales son los lineamientos a seguir en la elección de futuros dirigentes de la causa. La tercera sección, que corresponde al tercer capítulo, tiene matices proféticos, ya que presenta rasgos principales de la humanidad en los tiempos finales, los presenta como tiempos peligrosos, y establece también, de nuevo a nivel profético, todas las doctrinas erradas y maestros infieles que vendrán y perturbarán dentro de la Iglesia. Así que presenta la posición del tiempo del fin, fuera de la Iglesia y también dentro de la Iglesia, y cómo las Escrituras son la única norma de conducta a seguir y el único cuerpo doctrinal que puede asegurarnos permanecer en la verdad. La cuarta sección y última es la admonición final del apóstol. Caracteriza al ministro como un heraldo, como un comunicador, como un ser que tiene el deber de transferir las verdades que el Señor ha confiado a la humanidad. Y hace una mención directa también a la recompensa y desearía que leyeran sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué hermoso, qué hermosa declaración del apóstol Pablo. Primero habla de lo que Timoteo tenía que hacer, y después habla de lo que a él le quedaba. Yo estoy listo para ser sacrificado, queda muy poco tiempo, pero yo sé lo que me espera. Y es una excelente y el más elevado modo de poder despedirse del mundo de los vivos, para un día poder estar en la presencia de Dios. Las lecturas recomendadas para esta serie de epístolas que hemos considerado aquí son las siguientes. En el libro Bibliología, en el tomo 2, respecto a primera y segunda de Timoteo, deben leer las páginas 55 al 61, también respecto a Tito, de la 63 a la 66, y en relación a Hebreos también encuentran aquí ese estudio, y los capítulos 46 hasta 50 de los Hechos de los Apóstoles. La tarea al respecto es analizar las razones que justifiquen el apelativo de epístolas pastorales. En esta lección hemos incluido como segunda parte las epístolas pastorales, así que deben primero mencionar las razones por las cuales se establece esta subcategoría de epístolas pastorales y posteriormente explicar esas razones que ustedes dan en una forma más extensa. La segunda tarea, ya que tenemos el libro de Hebreos también en esta lección, es explicar los temas principales expuestos en la epístola a los Hebreos y relacionarlos con otras secciones del Nuevo Testamento. Recuerden que habíamos dicho que la temática en la que versa la epístola a los Hebreos no está aislada en relación al contenido de al contenido del resto de las epístolas, y por esa razón la tarea que se les encomienda aquí es primero que analicen y citen explicativamente los temas que conforman la epístola de los Hebreos, pero como un segundo nivel de tarea, los relacionen esos temas que estén mencionados en otras epístolas del apóstol Pablo en el conjunto del Nuevo Testamento. Así pues, ruego al Señor que les bendiga y los llene de su sabiduría en el estudio de estas maravillosas verdades que el Señor nos ha confiado. Deseamos cerrar por hoy las clases de este día y lo haremos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, ante ti venimos con profundo agradecimiento por el privilegio de las verdades que tú nos das. Gracias, Señor, porque tú has proveído y preveído las necesidades de cada ser humano y del conjunto de tu iglesia. Y pedimos, Señor, que no bebamos de otras fuentes, sino que vayamos a tu palabra, porque tú ya nos has facilitado todo aquello que necesitamos. Ayúdanos, Señor, a buscarlo en tu palabra y así encontrar el verdadero sentido y orientación a nivel individual y también como iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.